como hemos estado cantando en esta mañana, hemos estado testificando, alabamos el nombre de nuestro Dios. Vamos a entonar este canto titulado Más grande de lo que imagino. Cada día tu nombre bendeciré y morar en tu gloria y esplendor. En tus maravillas meditaré, de tu gran poder proclamaré, de tu salvación diré y de tus bondades, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Las generaciones te cantarán, tu misericordia alabarán. Cantaremos juntos del Salvador, que vino y del pecado nos libró. Tú llenas nuestras vidas, por siempre te alabaremos, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que pensamos. Oh, tú eres grande, digno de alabar, que eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que pensamos. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Nuestro Dios es grande y digno de toda la alabanza. De esa manera, pidamos que el Señor limpie nuestros corazones, que nos permita venir ante sus atrios para adorarle, como leíamos hace un momento. Podemos venir ante su presencia por la obra de nuestro Señor Jesucristo, ese sacrificio perfecto. Podemos venir limpios y elevar esta gratitud, esta alabanza ante nuestro Dios. Vamos a entonar este canto: Señor, llévame a tus atrios. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame en la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme ante
Pueden tomar sus lugares, hermanos. Vamos a entonar un último canto. Les invitamos a que entonen junto a nosotros. Pidamos que el Señor prepare nuestros corazones para recibir su palabra. Vamos a entonar este canto, Muestra a Cristo. Hasta que todos confiesen, Cristo es Señor. Viva luz es tu verdad en mi oscuridad, guarda en la tentación, sabiduría me da, manjar a los hambrientos y a esclavos libertad, riqueza al alma pobres, ven háblame Señor, muestra Cristo, muestra Cristo, revela, oh Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen, Cristo es Señor. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Muestra Cristo, muestra Cristo, revela, oh Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen, Cristo es Señor. Amén, hermanos. Le dejo el tiempo a nuestro hermano que trae la palabra de Dios en esta hora. Buenas tardes, hermanos.
Damos gracias a Dios por permitirnos estar una vez más con ustedes. No estaba en los planes de nosotros, pero sí en los planes de Dios. En la semana pasada me habló el pastor que no tenía predicador, le había quedado mal a quien había invitado, que si no había nadie, yo hice la invitación a ver si alguien se animaba, pero nadie se animó. Entonces, lo único que le voy a decir al pastor, pues yo voy. Y entonces aquí estoy. Entonces, gracias a Dios por los planes de Dios. Vamos a tener nuestra Biblia abierta en Éxodo, capítulo 25. El mensaje de hoy va a estar muy peligroso. Traigo un dedo acusador. Si le hago así, va a pensar que habla usted. Ayer ayudé a mi esposa a hacer una carlota de mango y yo creo que porque estaba pelando a mis congéneres, se me pasó el cuchillo y me corté el dedo. Pues porque un mango corta otro mango. Ok, entonces, aunque dice mi esposita que parezco más un mango petacón, ¿verdad? Pero bueno, gracias a Dios. Estemos allá en Éxodo 25. Podríamos decir que el tema que hoy vamos a tocar contesta o tratará de contestar la pregunta: ¿cómo podemos acercarnos a Dios? ¿Cómo puede el hombre llegar a Dios? ¿Cómo podemos llegar nosotros, pecadores, a la presencia de un Dios santo y justo? Y bueno, Dios nos da la respuesta, nos muestra el camino, nos dice cómo, y es lo que hoy vamos a meditar en esta mañana. Antes vamos a orar y pedir la dirección de Dios. Padre, te doy muchas gracias porque en tus planes estaba que esta tarde ya pudiera estar con mis hermanos aquí en la Iglesia Bautista Emanuel. Gracias por esta oportunidad de compartir tu palabra. Pido que tu Espíritu Santo, que ha dejado estas verdades en tu palabra, las abra a nuestros ojos, ilumine nuestra mente, convenza nuestro corazón, nos muestre lo que tenemos que hacer para poder acercarnos a ti. Gracias, Señor, por este tiempo que nos das. Reconozco mi incapacidad, que sea tu Espíritu Santo el que nos dé sabiduría y entendimiento para estas cosas. Te lo ruego, te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de ir a Éxodo 25, me gustaría dar un contexto para ver en dónde estamos en cuanto al pueblo de Israel. Dios le había prometido a Abraham que de él haría una gran nación y les daría la tierra donde Abraham vivió. Pero esto pasaría mucho tiempo después, de tal forma que Abraham ya sabía que serían hasta generaciones posteriores que Dios traería esa gran nación que viniera de él a esta tierra. Dios es fiel, Dios cumple sus planes, Dios cumple sus promesas. Ciertamente llevó al pueblo de Israel a Egipto para sustentarlos en medio de una gran hambre, pero también para ayudarlos a crecer y a multiplicarse, aún a pesar de la opresión que fueron objeto allí en Egipto. Y finalmente, después de 430 años de estar en Egipto, Dios levanta a un libertador que es Moisés y saca de Egipto al pueblo de Israel. Lo sacó el día 14 del primer mes, ese día que el Cordero de la Pascua fue inmolado o sacrificado, ese día que pasó ese ángel de la muerte sobre Egipto y murieron cada uno de los primogénitos de las casas donde no hubiera sangre en el dintel. Podríamos decir entonces que a partir de este momento Israel se vuelve una nación independiente. Es el día de su independencia, ese día de que Dios lo libera y que celebran la Pascua. Así que Dios le manda al pueblo de Israel que celebre la Pascua cada año en recordatorio de cómo Dios lo libertó de Egipto, cómo Dios lo sacó con mano poderosa. Y de esta manera recordarían lo que Dios había hecho, pero también que eran ahora una nación
independiente. Como nación independiente, pues solamente necesitan una tierra, así que Dios los saca de Egipto y los va a llevar por el desierto hasta la tierra donde van a estar, donde van a vivir, la tierra que Dios le prometió a Abraham, de tal manera que entonces ya está el pueblo, ya está la tierra, ya van camino hacia ella, pero se detienen en el monte Sinaí porque obviamente también necesitaban leyes. Toda nación independiente, para poder funcionar como es correcto, pues necesita una constitución. Y la constitución viene de Dios, allí en el monte Sinaí. Dios les da las leyes por medio de las cuales se van a regir como nación, como pueblo. Así que ya tenemos un pueblo, tenemos que van camino a la tierra que Dios les ha dado. Ya Dios les da leyes, les dice las fiestas que habían de celebrar, 3 principales cada año. Pero dentro de todas estas instrucciones y de cómo Dios va dándole forma a este pueblo, a esta nación, también les da instrucciones acerca de un tabernáculo o un templo, un santuario donde pudieran acercarse a Dios. Allí en Éxodo 25 dice el versículo 1, Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tome para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos, oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice, piedras de engaste para el efod y para el pectoral, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Dios quería estar cerca de su pueblo, Dios quería tener relación con su pueblo y les va a enseñar que para poder tener esta relación con Él, pues se requiere un santuario, se requiere un lugar. En este caso el tabernáculo sería como una carpa que sería movible porque todavía les resta bastante camino para llegar a la tierra prometida. Entonces esta carpa se estaría moviendo juntamente con ellos y así este santuario estaría permanentemente con ellos hasta la llegada a Canaán, y de esta forma Dios estaría con su pueblo. Y dice el versículo 9, que es muy importante, dice el versículo 9, leemos juntos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Es decir, el tabernáculo en sí, si ponemos la primera diapositiva del diagrama, el tabernáculo en sí no es una invención de Moisés. Más adelante vamos a ver que les dio a Bezaleel y a Oliab su Espíritu Santo para poder diseñar el tabernáculo, pero no lo podían diseñar como ellos pensaban, sino que el diseño tenía que ser conforme al diseño que Dios le mostró a Moisés. Vuelvo a leer versículo 9, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Si vamos a Hebreos, vamos a estar yendo y viniendo entre Éxodo y Hebreos. Allí en Hebreos, capítulo 8, dice el versículo 5, Hebreos 8:5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Moisés está en este momento que recibe esta indicación en Éxodo 25, está en el monte recibiendo ciertamente las tablas de la ley, pero de una manera especial el diseño del tabernáculo. Y tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento están dando testimonio
de que tenía que ser exactamente como Dios le dijo. De hecho, Hebreo nos da la idea como que a Moisés se le mostró un tabernáculo celestial y lo que tuvo que hacer Moisés fue tomar esa imagen, esa copia, o vamos a decir, hacer una copia de ese tabernáculo celestial para hacer el tabernáculo terrenal. Así que cada cosa en el tabernáculo tiene que ver con figuras, con sombras de lo que iba a venir. Básicamente el tabernáculo tenía un atrio, es decir, un lindero como un muro, con velos, con cortinas y postes. Cada uno de esos puntitos es un poste. Había una sola puerta de entrada. Al entrar ya a la parte del tabernáculo en sí, estaba el altar de bronce, la fuente de bronce. Después había unas columnas y un primer velo. Ahí están esos cuadritos que representan las columnas. Después estaba entrando la mesa de los panes de la proposición. Del otro lado el candelero de oro. Estamos teniendo una vista, haga de cuenta, de un dron arriba del tabernáculo, una vista aérea. Después tenemos el altar de incienso, que es el que está cuadrado en medio. Después otros 4 postes, un segundo velo y ya en el lugar santísimo, lo que es el arca del pacto o el arca del testimonio. Todos estos muebles, todos estos utensilios, Dios le dijo a Moisés exactamente cómo debían de hacerse. De tal manera que podríamos decir que el tabernáculo nos muestra en forma de figura o de sombra el camino para acercarnos a Dios. Y lo primero que podemos darnos cuenta en el tabernáculo, y si usted y yo hubiéramos sido israelitas en ese momento, nosotros estaríamos afuera de los postes, afuera del atrio, es decir, no tendríamos entrada al tabernáculo, tendríamos que adorar a Dios desde lejos. Los sacerdotes eran los únicos que podían entrar para estar ahí en el patio donde estaba el altar de bronce y la fuente. Los sacerdotes eran los únicos que podían entrar al lugar santo, a prender las lámparas del candelabro, a cambiar los panes, a ofrecer incienso, y al lugar santísimo nadie podía entrar más que el sumo sacerdote, y eso solo una vez al año. ¿Qué nos enseña eso? ¿Qué nos empieza a mostrar este diseño del tabernáculo? Nos empieza a mostrar lo que dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Bajo el Antiguo Testamento, de acuerdo al tabernáculo, no hay forma que tú te puedas acercar a Dios, no hay manera que tú puedas entrar al lugar santo, y mucho menos al lugar santísimo. No hay manera que tú puedas entrar a la misma presencia de Dios, si no es solo por medio de un sumo sacerdote. Necesitas un intermediario para poder acercarte a Dios. Puedes llegar con tu cordero hasta la puerta, pero de ahí no pasas. El sacerdote toma el cordero y ofrece el sacrificio, pero tú ya no puedes hacer nada más. Estás fuera. Y eso nos muestra ciertamente que por nuestro pecado, Dios siendo un Dios santo, siendo un Dios justo, no podemos acercarnos a Dios por nosotros mismos. Necesitamos un intermediario, necesitamos un sumo sacerdote, necesitamos un sacrificio. Otra cosa interesante que podemos aprender es que hay una sola puerta, hay una sola forma de entrar. Hoy en día mucha gente dice que hay muchos caminos para ir al cielo. Hablan de que no importa cuál religión sigas, vas a llegar a Dios tarde o temprano. Que todos los caminos, todas las religiones conducen a Dios. El tabernáculo, que fue un diseño de Dios, nos dice, eso es falso. Hay una sola puerta. Juan capítulo 10. Juan capítulo 10.
versículo 9. ¿Alguien que quiera leer? Juan 10:9. Con voz fuerte. El Señor Jesucristo dice: yo soy la puerta. Nadie puede entrar por otro lado más que por la puerta. Y la puerta es Jesucristo. Cualquier israelita que quisiera meterse por cualquier otro lado, acabaría muerto. La única forma de entrar era por esa única puerta. No hay muchos caminos a Dios, hay un solo camino a Dios, y el camino a Dios es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Juan 14:6 dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Así que lo primero que el tabernáculo nos muestra es una imposibilidad de poder llegar a ese Dios santo y ese Dios justo. Se requiere un intermediario, se requiere sangre de un sacrificio, y esto no todo el tiempo, es una vez al año, de tal forma que eso nos muestra que por causa de nuestro pecado, por causa de nuestra maldad, estamos muy lejos de poder acercarnos a Dios. Ahora vayamos a Éxodo, más adelante, Éxodo 32. Moisés está en el monte, está recibiendo todas estas instrucciones acerca del tabernáculo. Obviamente se tardó un poquito allá arriba. Y dice, versículo 1 de Éxodo 32, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Dios ya había dicho que todas esas cosas iban a ser ofrenda ¿para quién? Para Dios, para hacer el tabernáculo. Pero tanto se tarda Moisés que ellos acá dicen: pues mejor vamos a usarlo en otra cosa, aunque ellos no sabían lo que Dios había dicho. Y dice que entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Dios santo, Dios invisible, el Dios poderoso, el Dios que en ese sentido les ha dicho que no pueden hacer imagen de ninguna cosa. Se hacen un becerro de oro, lo adoran y le dicen: tú eres el Dios que nos sacó de Egipto. El pueblo está pecando terriblemente contra Dios, pero vemos la misericordia de Dios porque Dios ya sabe lo que el pueblo está haciendo, e incluso antes que el pueblo pecara e este becerro de oro, Dios ya está proveyendo una forma, un camino de poder reconciliarse con Dios. Cuando baja a Moisés, obviamente se enoja, viene un juicio y dice al final en Éxodo 32, 35, y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Así que viene la consecuencia del pecado, que es la muerte. La paga del pecado es muerte. De tal forma que entonces, ante esta situación, ustedes saben que Dios estuvo a punto de destruir al pueblo de Israel,
Moisés intercede ante Dios, Dios escucha a Moisés, dice que Dios se arrepintió. ¿Qué quiere decir eso? Pues que a Moisés le pareció que Dios se había arrepentido, pero podemos hablar más bien de Dios probando a Moisés, probando a ver qué hacía Moisés, y Dios siguió llevando sus planes tal como los tenía planeados, de tal manera que Dios no se arrepintió realmente, sino que fue Moisés el que, al ver que Dios escuchó su oración, pues le parece. ¿Y qué palabra usaríamos hoy para hablar de alguien que dijo una cosa y después cambia de opinión? ¿Qué palabra usaríamos? Pues arrepentirse. Y por eso se dice que Dios se arrepintió. Así que bueno, ya le preguntarán a su maestro Escamical más de eso, ¿verdad? Pero ciertamente Dios podría haber destruido ahí al pueblo, ciertamente hubo un juicio, ciertamente muchos israelitas murieron por causa de este pecado de idolatría tan terrible. Comparar al Dios del universo, que el universo no lo puede contener, que Dios es más grande que todas las cosas, compararlo con un becerro, con un animal y de oro, es algo degradable, deplorable. Era para que Dios no solamente hubiera destruido una parte del pueblo, hubiera destruido a todo el pueblo. Pero en su lugar, Dios perdona al pueblo, renueva su pacto con el pueblo gracias a la intercesión de Moisés, y entonces lo que va a suceder de Éxodo 32 en adelante es que el tabernáculo, cuyas instrucciones Moisés había recibido en el monte Sinaí para construir, va a ser hecho y terminado para que el hombre se pueda acercar a Dios. Entonces, podemos decir que el israelita solamente llegaba hasta la puerta, de ahí el sumo sacerdote recibía el cordero para el sacrificio. Obviamente el sacerdote tenía que lavarse su cuerpo todo para estar limpio, por eso la fuente de bronce, donde ofrecía el sacrificio y derramaba esa sangre en el altar de bronce, y una vez ya con la sangre pasaba por el lugar santo, y ya con la sangre llegaba hasta el lugar santísimo. Si ponemos la siguiente diapositiva hablando de lo transversal, ¿ok? Ahí tenemos una vista transversal del tabernáculo, el sacerdote entrando, a mano derecha la mesa de los panes, que eran 12, a mano izquierda el candelabro, enfrente el altar de incienso, y ya el segundo velo, que solamente podía pasar el sumo sacerdote una vez al año, donde estaba el arca del pacto. Así que el sumo sacerdote una vez al año, con esa sangre de ese cordero que fue sacrificado en el altar de bronce, no solamente penetraba el primer velo, sino que entraba hasta el segundo velo. Y lo que hacía el sumo sacerdote era poner esa sangre sobre el propiciatorio. ¿Qué es el propiciatorio? La tapa del arca del pacto, que en este caso aquí vemos cómo tenía 2 ángeles con sus alas extendidas. Si quiere la siguiente diapositiva, ahí está el arca del pacto con las alas extendidas. El propiciatorio es la parte justamente de en medio de esta tapa, ahí donde está la luz, allí es el propiciatorio, es esa tapa. Ahora, si lo reflexionamos, ya lo leímos allá en Hebreos 9, ¿qué contenía o qué llegó a contener esta arca del pacto o arca del testimonio? Vemos ahí la vasija que tenía el maná, las tablas de la ley y la vara de Aarón que reverdeció. Si Dios bajaba en ese momento sin que hubiera sangre sobre el propiciatorio, ¿qué era lo que Dios vería dentro del arca? La vasija de maná.
Ah, qué gozo le daría a Dios ver la vasija de maná. Ese maná que dijeron los israelitas, ya tenemos asco, ya estamos cansados de este pan tan liviano. ¿Le daría a Dios alegría ver esa vasija de maná? Las tablas de la ley, tablas que primero Moisés en el enojo por ver que el pueblo está adorando al becerro de oro rompe. Y se tienen que hacer unas segundas tablas. ¿Qué le recordaría a Dios esas tablas? Esa rebelión del pueblo. Y la vara de Aarón que reverdeció, pues que ciertamente hubo un momento en que los israelitas también quisieron poner a alguien más que no fuera Aarón. Empezaron a murmurar y decir, ¿por qué solo Aarón puede ser el sumo sacerdote? ¿Por qué no alguien de mi familia? Y Dios tuvo que castigar también ese pecado. Así que la vara de Aarón que reverdeció, la vasija de maná, las tablas de la ley, lo único que le recordarían a Dios sería el pecado del pueblo. ¿Cómo podría Dios bajar? Se le dice el Shekinah, o esa nube donde resplandecía la gloria de Dios. ¿Cómo podía Dios bajar ahí? Y esto representar que Dios perdonaba y se reconciliaba con su pueblo. Y lo que nos dice la construcción del tabernáculo y todas las leyes que se dan en Levítico y en Números y se repiten en Deuteronomio, es que para que Dios pudiera bajar y reconciliar y perdonar a su pueblo, se requería un sacrificio, cuya sangre derramada fuera llevada desde el altar de bronce hasta el lugar santísimo, que el sumo sacerdote entrara con esa sangre, la pusiera encima del propiciatorio, y entonces cuando Dios descendiera y bajara, no vería la vasija de maná, no vería la vara de Aarón que reverdeció, no vería las tablas de la ley, vería la sangre de un cordero que taparía, no dejaría ver ese testimonio del pecado y rebelión del pueblo. Y entonces, cuando Dios descendía y veía la sangre, en vez de que su ira se desatara como un Dios santo y justo, que ciertamente debía ya de habernos consumido y debía de habernos ya destruido, al contrario, al ver esa sangre, se propiciaba, por eso se llama propiciatorio, se propiciaba que en lugar de que Dios mostrara ira, mostrara su misericordia. Tanto así, tan importante era esto, que el sumo sacerdote, como hemos dicho, entraba una vez al año con esa sangre, pero seguramente entraba con temor, porque podía ser posible que Dios no perdonara. Y lo más probable es que si Dios no perdonaba, el sacerdote caía muerto. Hay dos cosas interesantes en cuanto al sumo sacerdote. Una de ellas es que su vestidura traía unas campanitas. Entonces, mientras que oían las campanitas los israelitas, quiere decir que todo estaba bien, porque el sacerdote se estaba moviendo y estaba vivo, porque se movían las campanitas. Pero si en un momento dado esas campanitas dejaban de sonar, podía ser indicativo que el sumo sacerdote había muerto. ¿Y cómo lo sacas? Si nadie más podía entrar. Algunos historiadores hablan de que les ponían una cuerda, de tal forma que si llegaba a suceder, podían sacarlo con la cuerda y de esa forma nadie más moría. Estar en la presencia de Dios no es cualquier cosa. Ningún ser humano se puede acercar a Dios en su naturaleza tal cual es. Ningún ser humano se puede acercar a Dios si no es a través del camino, de la puerta que Dios ha establecido. Ningún ser humano se puede acercar a Dios sin un intermediario, sin sangre. Eso es lo que nos está enseñando el tabernáculo. Quisiera que fuéramos allá a Hebreos. Capítulo 6.
Hebreos capítulo 6. Cada año el sacerdote, el sumo sacerdote, regresamos a la primera diapositiva, por favor, el diagrama. Cada año el sumo sacerdote tenía que seguir un camino que estaba muy claro, no había pierde. Lo primero era hacer un sacrificio, porque no te puedes acercar a Dios si no hay un sacrificio, si no hay sangre derramada. Una vez que entraba con el sacrificio, habiéndose previamente lavado sus ropas, entraba al lugar santo, y ciertamente, si estamos diciendo que el tabernáculo es sombra, figura de cosas celestiales, de lo que iba a venir, entonces podemos decir que ese pan de la proposición que estaba dentro del tabernáculo y del cual los sacerdotes comían y sustentaba su vida, representa a Cristo, ya que el Señor Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Ese candelabro de oro que daba luz era la única luz dentro del tabernáculo. También representa a Cristo. Él dijo: yo soy la luz del mundo. Y si hay algo que hoy el Señor Jesucristo hace y hacían los sacerdotes, era estar en el altar de incienso para ofrecer oraciones por el pueblo de Dios. De tal manera que era el camino hasta el lugar santísimo, llegar al arca, poner la sangre en el propiciatorio y esperar que Dios bajara, aceptar ese sacrificio, que esa sangre cubriera ese pecado, ese testimonio de la rebelión del pueblo en el arca del pacto, y así pudieran tener el perdón de los pecados. Ver al sumo sacerdote salir del tabernáculo, sin duda producía una gran alegría. Un año más, sus pecados habían sido perdonados. Pero, ¿sabe? Nos da la idea el escritor de Hebreos que Cristo llevó el mismo camino. Él ofreció su sangre, no en el altar de bronce, pero sí en la cruz. Él llegó al lugar santo y también, dice la Biblia, llegó hasta el lugar santísimo. Ya lo leímos allí en Hebreos 9, dice Hebreos 9:11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, el tabernáculo celestial, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. El Señor Jesucristo caminó el mismo camino que el sacerdote, que el sumo sacerdote. Ofreció el sacrificio de él mismo, entró al lugar santo y penetró hasta el lugar santísimo. El sumo sacerdote lo tenía que hacer muchas veces, cada año. Cristo lo hizo una vez y para siempre. Y dice que con su propia sangre, el Señor Jesucristo con sus manos, con su sangre en sus manos, entra al lugar santísimo, cuando asciende a los cielos, cuando se sienta a la diestra de Dios después de haber resucitado, y dice, obtuvo eterna redención. Y ahí en Hebreos 6 nos da una gran esperanza esto. Dice Hebreos 6:17, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, yo podré decir por Dios y su palabra, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo,
donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El escritor de Hebreos nos está diciendo que la razón por la que tú y yo podemos tener una esperanza segura, una esperanza con plena confianza, es que Dios no miente, es que Él es inmutable, su palabra es inmutable, pero también algo que nos dice el escritor de Hebreos es que esto es una certeza y una seguridad porque hay alguien que penetró hasta dentro del velo, que Jesús, quien es nuestro sumo sacerdote, ha entrado como precursor por nosotros. Es decir, ¿cuál es mi confianza? ¿Cuál es mi esperanza para poder acercarme a Dios? Y la respuesta es por medio de Cristo. Yo por mí no podría acercarme, pero tengo un sumo sacerdote que es Cristo, que hizo un sacrificio que es tan perfecto, tan suficiente, que fue hecho una vez y para siempre. Que no se quedó muerto, que resucitó, que está vivo, que ascendió a los cielos, se ha sentado a la diestra de Dios y entró hasta el lugar santísimo, hasta dentro del velo, como precursor. ¿Qué es un precursor? Es alguien que va delante de nosotros. ¿Le suena esto? Hebreos 14, 1. ¿Cuál es tu certeza de que un día, a pesar de que tú eres pecador, mereces la condenación, mereces la muerte? ¿Cuál es tu certeza de que un día va a estar ahí? Juan 14, 1. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros juntos. Versículo 3. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros estéis. Vosotros también estéis. Y dice el 4, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. El camino, la puerta es Cristo, quien ya entró una vez y para siempre al lugar santísimo, es Cristo. Él ya está ahí. Y está vivo, hermanos. Se pueden oír las campanitas de su vestidura, en un sentido, porque dice la Biblia que Él intercede por nosotros. Él está ahí. ¿Y cuál es tu esperanza? Dice Hebreos 6, la cual tenemos esta esperanza, dice, como segura y firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo. Nuestra vida como un barco que se mueve, que a veces hay tormenta, que a veces pareciera que van a naufragar, que hay tantas cosas que mueven y afectan nuestra vida, pero hay un ancla, como las anclas de los cargueros en Veracruz, que fácil una de esas cuerdas del ancla es como el tamaño de la iglesia. ¿Qué anclas y qué cuerdas? Y dice el escritor de Hebreos, nuestra esperanza es como una de esas cuerdas a las cuales estamos asidos, y aunque seamos movidos, sabemos y tenemos la certeza hacia dónde vamos. Sabemos y tenemos la certeza hasta dónde llega esa ancla. Esa ancla llega hasta el lugar santísimo, donde está Cristo, donde entró primero por nosotros, y Él promete para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Creéis en Dios? Dice, creed también en mí. Así que el tabernáculo nos está mostrando, nos está diciendo cómo podemos acercarnos a Dios. La única forma es a través de Cristo. Nuestra única esperanza es que Cristo está vivo
que Él está en este lugar santísimo y nosotros estamos esperando ese día para estar con Él. Así que la única forma que tú puedes tener una esperanza es a través de Cristo. Y entonces, ¿qué más representa el tabernáculo? El tabernáculo también representa tu propio camino. Cantamos hace un momento el canto Señor, llévame a tus atrios, al lugar santísimo. ¿Por dónde empieza tu camino hacia ese lugar santísimo celestial? Empieza por entrar por la puerta, que es Cristo. Empieza por ir y pasar por la sangre con la cual puedes entrar, la sangre del Cordero que fue inmolado para el perdón de tus pecados. Y vas caminando y entras al lugar santo. ¿Y de qué te tienes que alimentar durante toda la jornada? Del pan de vida que es Cristo. ¿Y quién te va a dar luz durante todo el camino? Ese candelabro, porque Cristo es la luz del mundo. ¿Y cómo sabes que vas a llegar? Porque el sacerdote intercede. Hebreos 7:25. Dice el 24, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. El Señor está orando por nosotros. Por eso allá en Romanos, capítulo 8, yo no sé si usted y Dios abra sus ojos para entender la importancia que tiene esto, que el Señor Jesucristo está orando por ti. Romanos 8, versículo 31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y dice Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Sí, hermano, Dios está orando por ti. El Señor Jesucristo está intercediendo como sumo sacerdote. Dios hombre está orando por ti. Lucas capítulo 22. ¿Cuánto tiempo se llevará el Señor orando por la hermana Magdalena? Necesita mucho orar por Magdalena. Pero nada más por Magdalena. Lucas 22, versículo 31. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, confirmes a tus hermanos. ¿El Señor sabía que Pedro iba a negarle? Sí. ¿Esto le iba a traer gran dolor y tristeza a Pedro? Sí. ¿Era algo muy malo? Sí. Pero el Señor le dice, pero Pedro, yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. Y a pesar de lo que vas a hacer, tú regreses, sigas confirmando a tus hermanos. ¿Cuántas veces se ha querido ir de la iglesia? ¿Cuántas veces por las dificultades ha querido volver atrás? ¿Cuántas veces se ha sentido tan desalentado, desanimado que siente que ya no puede? ¿Por qué seguimos aquí? Porque el Señor intercede por nosotros. Porque Él está allá y nos está esperando. Y nosotros estamos agarrados a esta ancla que penetra hasta el lugar santísimo. Vayamos a Hebreos capítulo 10. Entonces,
¿Se acuerda cuando el Señor Jesucristo murió? Que ese segundo velo, el que separaba el lugar santo del lugar santísimo, se rasgó de arriba a abajo. Y con ello, ¿qué es lo que estaba dándose a entender? Que el camino está abierto. Toda persona que hoy quiera acercarse a Dios tiene la oportunidad de acercarse a Dios. El camino se ha abierto. El camino se ha abierto por medio del velo que fue rasgado. Y por eso dice Hebreos capítulo 10, versículo 19, dice, leemos juntos del 19 al 25, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Ya no estamos bajo el antiguo pacto, ya estamos bajo un nuevo pacto. Lo que antes eran figuras que mostraban al hombre que la única forma de acercarse a Dios era por un sumo sacerdote y solo una vez al año y por medio de sangre, ahora todo eso ha sido hecho por nuestro Señor Jesucristo, de tal manera que Él rasgó el velo. Básicamente, el escritor de Hebreos dice que el velo es su propia carne. En el momento que Cristo estaba muriendo, en ese momento el velo se estaba rasgando. El camino al lugar santísimo está abierto. Si tú te mueres hoy y has confiado con todo tu corazón, única y totalmente, solamente en la persona de Cristo, vas a estar con Él. Y por eso nos dice, mantente firme, sin fluctuar, siendo que el velo ha sido rasgado y tenemos entrada libre al lugar santísimo, mantén firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y mientras llega ese momento, considérase unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y también tanto más cuando veis que aquel día se acerca. El velo ha sido rasgado, el camino está abierto. Tú te puedes acercar cada mañana orando a Jesucristo, leyendo tu Biblia, puedes entrar hasta el lugar santísimo, puedes tener comunión con Dios. Dios te ha perdonado todos tus pecados solamente por nuestro Señor Jesucristo. No decaigas en tu fe, no te desanimes, no vuelvas atrás. Hay muchos motivos quizás para volver atrás, pero hay algo más importante adelante. Agárrate, aférrate, agárrate a esa cuerda con todo tu corazón. Y un día esa esperanza en Cristo te va a llegar hasta el lugar santísimo, hasta la misma presencia de Dios. Pero si tú no eres cristiano y nunca has tenido esta experiencia de entregarle tu vida a Cristo, arrepentirte de tus pecados y entregarle tu vida, dice el escritor de Hebreos, la puerta está abierta. Ya no hay un atrio exterior, ya no hay una puerta que te impida. Ve a Cristo, acércate a Cristo, confía en Cristo,
Acércate con un corazón sincero. Acércate, confía en Él, entrégale tu vida a Cristo. Así que la pregunta inicial era, ¿cómo podemos acercarnos a Dios siendo pecadores? Ninguno de los que estamos aquí ha dejado de pecar. Ciertamente Dios está tratando en nuestras vidas y cada vez queremos vivir más en santidad. Pero ¿qué es lo que va a hacer que tú y yo podamos llegar al lugar santísimo? ¿Cómo puede el hombre acercarse a Dios? Y la respuesta es, ¿cuál es la respuesta, hermanos? Por medio de Jesucristo. Vamos a orar. Padre, gracias por mostrarnos a través del tabernáculo cómo nos podemos acercar a ti. Para los israelitas debe de haber sido algo extraordinario, sin embargo estaban lejos, no podían acercarse a ti. Debe de haber sido maravilloso el tabernáculo, de oro, de plata, de bronce, pero no podían entrar. Cualquiera que se acercara moriría. Gracias porque vivimos hoy bajo este nuevo pacto, este nuevo testamento, y podemos hoy acercarnos con esa libertad. Cada día podemos acercarnos con libertad, cada día podemos llegar hasta tu misma presencia en oración y al ver tu palabra. Ayúdanos a acercarnos, a no dejar de confiar, a mantenernos firmes en nuestra profesión de fe. A pesar de todo, nuestra vida ciertamente tiene tantos vaivenes, tantas luchas, pero que nuestra fe, nuestra esperanza esté firmemente agarrada de esta ancla que penetra hasta el velo, que es Jesucristo. Gracias, Señor. Permite que si hay alguien aquí que no ha entregado nunca su vida a Cristo, pueda ver a Cristo, pueda llegar a ver que su única esperanza de poder un día estar en el cielo es Cristo, su sacrificio, hecho una vez y para siempre, para el perdón de los pecados. Si hay alguien de aquí que se ha dejado de congregar, permite que mis hermanos puedan visitarle, animarle, exhortarle. El día se acerca, cada vez está más cerca la venida de nuestro Señor Jesucristo. Permite que como iglesia nos preocupemos por los que han venido antes, que han dejado de venir, que los exhortemos para que sigamos juntos, teniendo esta libertad de entrar, pudiendo llegar hasta tu presencia, Señor. Gracias. Gracias porque intercedes por nosotros, porque si no fuera por tu intercesión estaríamos perdidos. Gracias te damos en esta hora. Bendice tu iglesia en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. En nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad
no puedo ver su faz. Sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré. Mi ancla firme está en él. Mi ancla firme está en él. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es rey. Un día Él regresará, en su presencia voy a estar, sin mancha Él vender, justificado por la fe. Justificado por la